para la materia para que tengan documentos de dónde estudiar. ¿Ya? Entonces, pues vamos a iniciar ya la clase y ahora vamos a partir con lo que es introducción, ya la parte introductoria de patología, y vamos a ver la parte de generalidades. Bien, siempre parto yo con esto, que es decir qué es la fisioterapia. La fisioterapia es una profesión, una rama de las ciencias, que básicamente se va a encargar de asistir a los pacientes en circunstancias donde el movimiento y la función se ven alterados por distintos factores: envejecimiento, lesión, dolor, cirugía, tratamientos, etc. Entonces, el profesional capacitado y autorizado para no solamente hacer terapia, tratar, sino evaluar, examinar, diagnosticar y tratar las enfermedades del movimiento y las limitaciones funcionales, pues es el que se dedicaría a la fisioterapia. Ojo, aquí he resaltado diagnosticar. Es muy difícil que nosotros podamos tratar a alguien si no le hacemos un diagnóstico preciso. El fisioterapeuta ya se ha convertido en un profesional de primer contacto, es decir, es capaz de hacer un diagnóstico. No espera que el médico le dé u otro profesional le dé el diagnóstico para que solamente se dedique a una terapia, ¿no? Es capaz de diagnosticar. Y es aquí que la fisioterapia ha avanzado tanto que ahora tienen ramas, ¿no es cierto? Depende de las áreas, hay del deporte, neurológica, geriátrica, cardiovascular, obstétrica, respiratoria, ortopédica, pediátrica, etc. Entonces, cada vez más se está especializando más y está haciendo ya una ciencia como tal, ya que utiliza el método científico y pues ve pacientes, diagnostica, publica, y la fisioterapia está creciendo en ese sentido, y espero que ustedes como futuros fisioterapeutas también puedan crecer, no solamente se dediquen a hacer terapia, sino a diagnosticar y hacer más allá de su profesión una subespecialidad y dedicarse a una rama en específico. Entonces, desde esa perspectiva, el concepto de salud también es diferente para la fisioterapia. La salud en general es lo que se conoce según la OMS, es el estado de ausencia de enfermedad, y más completo, la ausencia de bienestar completo, ¿no es cierto? En fisioterapia, como todo es basado en el movimiento y la habilidad o la capacidad funcional, se denomina saludable aquella persona que dispone de un movimiento funcional que le permite adaptarse a su entorno. ¿Ya? Esa persona puede considerarse saludable desde el punto de vista fisioterapéutico. ¿Ya? Y esto es una definición, aunque parece sencilla, bastante compleja, porque habla de un movimiento funcional. O sea, no está solo a hablarse de moverse para bailar, digamos, sino un movimiento funcional se refiere a que todos los órganos funcionen de manera adecuada para que permita una funcionalidad al individuo. En ese sentido es que la fisioterapia incluye pues una serie de ciencias para lograr esto, dentro de las cuales está todo lo que es la biología, ya la salud física, las vulnerabilidades genéticas, etcétera, la esfera psicológica, las habilidades sociales, las habilidades de relación, las habilidades temperamentales, y una parte social. Incluye la relación con los pares, su entorno familiar, su entorno social, etc. Y en este contexto, pues, la fisioterapia y su concepto de salud y movimiento involucra un concepto, un modelo biopsicosocial. Y para lograr esto, pues, implica que no solamente el fisioterapeuta conozca de su rama, sino también se relacione con otros profesionales, tenga conocimientos básicos de biología, de psicología, sociales, y también esté en actualización constante. Y eso hace, pues, que la fisioterapia ya se haya convertido y ha dejado de convertirse en una rama meramente técnica y se convierta en una verdadera ciencia. Es así que, pues, ya hay definiciones específicas
para el diagnóstico en fisioterapia. Entonces, ya se habla de un diagnóstico en fisioterapia que es diferente al diagnóstico en medicina, por ejemplo. La palabra diagnóstico implica a través de, del griego diagnósticos, ya a través de o a través del conocimiento o apto para conocer. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos con un diagnóstico, conocer, saber, ¿ya? Y en fisioterapia, igual que otras ramas, el diagnóstico alude a lo que queremos conocer, al análisis que tenemos que hacer para determinar cuál es el problema del paciente. Y esto se base, obviamente, se hace en base a una recogida coherente de datos. No solamente datos de la historia clínica, sino del examen físico, y que de acuerdo a esos datos reunidos podemos emitir un juicio, es decir, un diagnóstico, el porqué de esos síntomas, ¿ya? Ahora, en medicina usualmente hacemos un diagnóstico basados en cuál es la causa de esos problemas en el paciente, de los síntomas, de los signos. En cambio, en fisioterapia se busca también, pero no solamente la causa en realidad no es nuestro objetivo. El diagnóstico en fisioterapia permite determinar las capacidades o discapacidades que pueda tener un individuo, las deficiencias o las limitaciones, ya que son conceptos diferentes y que están relacionadas con la funcionalidad. ¿Ya? Cuán funcional puede ser el individuo y que pueden resultar de distintas enfermedades, de una lesión, de un trauma, de una intervención quirúrgica o cualquier otra condición de salud. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el diagnóstico en fisioterapia. La determinación de las capacidades, discapacidades, de las limitaciones o las deficiencias que tiene un individuo a nivel funcional, ojo, que resultan de las distintas causas, enfermedad, lesión, trauma, cirugía, etc. ¿Ya? No nos importa tanto como en medicina cuál es la enfermedad. No es lo fundamental. Lo fundamental es determinar esto. Cuán capaz, cuán deficiente, cuán limitado para su función. Para llegar a esto, el diagnóstico en fisioterapia tiene que seguir, igual que en cualquier otro diagnóstico, un razonamiento clínico que va a dar lugar a la identificación de esas limitaciones, discapacidades o disfunciones físicas, funcionales, físicas en la mayoría de los casos, en qué situaciones está en contraindicado, qué precauciones debo tener para que yo pueda iniciar una terapia con este paciente. ¿Ya? Entonces, para llegar a ese diagnóstico, esa determinación, pues tengo que pensar, tengo que analizar. Es básicamente un proceso de investigación y que se basa en el método científico, es decir, tiene que haber probar una hipótesis. Yo creo que el paciente tiene una limitación en tal lugar. Entonces, los hallazgos están determinados a probar esa mi teoría. ¿Ya? De acuerdo a eso, yo puedo también decir tiene limitación o tiene una enfermedad o tiene una alteración que le limita la función en ciertas categorías. En fisioterapia manejamos categorías más que enfermedades precisas, porque las enfermedades son muchas y no es nuestro objetivo, les vuelvo a decir. Entonces, dentro de esto podemos tener 4 grandes categorías diagnósticas, de acuerdo a los síntomas o a los signos que tiene el paciente. Pueden deberse a enfermedades musculoesqueléticas, que son la mayoría, alteraciones del músculo, del hueso, de las articulaciones. Puede deberse a enfermedades neuromusculares, que es distinto a alteraciones musculoesqueléticas. Aquí las enfermedades afectan al músculo, a la inervación, a la unión del músculo con el nervio, que son enfermedades mucho más específicas y que también tienen una limitación funcional diferente. Pueden deberse a enfermedades cardiopulmonares que afectan corazón-pulmón, enfermedades de la piel y los tegumentos, que también tienen otras manifestaciones, y como en todo, puede haber enfermedades que no vamos a poder determinar a qué categoría pertenecen. Y estas corresponden a una categoría desconocida. Entonces, si hablamos de categorías, si hay más de una, se plantea también un diagnóstico diferencial. Entonces,
En fisioterapia también es diferente. Si bien en medicina el diagnóstico diferencial está destinado a la comparación de síntomas y signos, ¿ya? Que permiten determinar cuál es la enfermedad. En fisioterapia, el diagnóstico está basado en la comparación de síntomas y signos que afectan principalmente a la capacidad funcional motora y la identifica de manera que se pueda planificar un tratamiento más específico. El fisioterapeuta debe ser capaz de evaluar competentemente las molestias, los síntomas que sufre el paciente y determinar si estos efectivamente se tratan de una disfunción musculoesquelética, del hueso, del músculo, o es otro órgano que está produciendo síntomas parecidos. Y si en ese caso se trata de otro órgano, de otra situación, no es una alteración meramente funcional del músculo esquelético, pues yo deberé pensar que ese paciente requiere la atención por otro especialista más competente o que sepa más de esa rama. Ya, no hay que tener miedo en decir que nosotros no vamos a hacer todo y poder hacer todo. Nadie puede saberlo todo. Y es mejor, pues, saber hasta dónde vamos a llegar para no agarrar cosas que quizás no nos competen y podamos hacer más daño al paciente. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el diagnóstico diferencial en fisioterapia. Al comparar los síntomas y los signos con una enfermedad musculoesquelética y descartar que sea una enfermedad de otra área, ¿ya? Y que tenga un efecto diferente en el paciente. Entonces, para esto, como en todo, tenemos que tener un abordaje sistemático, ¿ya? Tiene que tener un orden, unas fases, una secuencia de evaluación del paciente para recoger esos datos, síntomas y signos y yo poder hacer un diagnóstico. Entonces, según la APTA, que es la Asociación Americana de Terapia Física, el abordaje en fisioterapia se realiza por pasos. El primer paso lo vamos a llamar el examen. Es el paso quizás más importante. Implica la recogida de datos. Y esto va a tener una parte que incluye el interrogatorio, la anamnesis, va a incluir una parte que incluye la revisión por sistemas. Esto implica en algunos casos la aplicación de test, escalas, medidas específicas. La segunda parte es que en base a estos datos que yo he obtenido del examen, hago una evaluación. Evalúo cuáles sirven, cuáles no, cuáles están relacionados o no. Y finalmente emito un diagnóstico de la esfera fisioterapéutica, es decir, por ejemplo, esta enfermedad, estos síntomas corresponden a una categoría musculoesquelética, ya disfunción del manguito rotador, no sé, incluso le podemos poner un diagnóstico, una de alteración funcional más específica. Y pasamos al paso 4, que en fisioterapia es fundamental y viene antes de cualquier otro procedimiento, que es el pronóstico. Yo debo saber, con el tipo de lesión que he diagnosticado, qué pronóstico tiene el paciente a nivel funcional. Es decir, si va a ser capaz de recuperar, de no recuperar, de mejorar, de no mejorar, de mantenerse estacionario, de empeorar, ¿ya? Y de acuerdo a eso yo debo hacer mi plan de cuidado y conversar con el paciente. No, nunca es bueno hacer falsas expectativas. Ya hay enfermedades que no vamos a poder curar, por más que hagamos todo. ¿Por qué? Porque son claramente degenerativas. Entonces siempre es importante decir la verdad sobre el pronóstico y de acuerdo a eso hacer un plan de cuidado. Una vez hecho eso, empieza la fase 5, que es la intervención, y aquí implica nuestro plan de tratamiento, lo que hemos pensado hacer, lo hacemos. Y esto pues va a tener un tiempo variable de acuerdo a la lesión. Finalmente se hace una reevaluación. Por fase se plantea una evaluación para ver si está bien, está mal, continúa adelante
o de lo contrario vuelvo atrás nuevamente de cero. ¿Ya? Y por último, después hay momento en que tenemos que pensar quizás de dar alta fisioterapia. Esto a veces no siempre es inmediato, ¿va? Hay enfermedades que van a requerir fisioterapia por toda la vida y algunos por muy largo tiempo. Entonces, el alta en fisioterapia es bastante relativa, debe depender también del diagnóstico. Bien. Entonces, si nosotros lo volvemos a ver, el primer paso, que es la examinación o el examen, incluye básicamente la recogida de datos, historia clínica, la anamnesis, la revisión por sistemas, ¿ya? Y los test y las medidas para recoger los datos sobre algunas áreas específicas en el paciente. La examinación, como les decía, es el paso más importante porque a través de esto obtenemos todos los datos. Como en todo, va a partir siempre de la anamnesis y la historia clínica. Ese es el paso fundamental. Aquí se determina la molestia inicial del paciente, los síntomas, ya de dónde, cómo empiezan, cómo evolucionan. La anamnesis es pues, la clave del inicio de la evaluación. La anamnesis está contenida dentro de la historia clínica, como les decía, y pues hay que tener técnicas para saber preguntar también, porque a veces el paciente se pierde en detalles. Una vez que se ha hecho anamnesis, historia clínica, se pasa a buscar dentro de la anamnesis algunos síntomas y signos específicos de enfermedad sistémica que a veces el paciente no le da importancia. Esto va a depender del área más o menos que el paciente tiene las molestias. Por ejemplo, si es a nivel cardiovascular, tenemos que buscar si no hay edemas, si no tiene sensación de palpitaciones, que a veces el paciente no le da importancia y puede estarlas padeciendo. Después pasamos a la parte del examen físico, que en este caso va a incluir la revisión además por sistemas. Además de ir a ver el área que el paciente manifiesta molestias, deberé revisar todos los sistemas más importantes, cardiovascular, tegumentario, neurológico, para ver que no haya otra alteración, y los test y las medidas que me van a servir a evaluar con mayor precisión el área afectada. Los test y medidas no es nuestra área y en realidad en la parte, eso lo van a ver los test y medidas cuando vean cada parte de fisioterapia respiratoria, por ejemplo, ahí van a ver test específicos para eso, o la evaluación del manguito rotador tiene maniobras específicas para eso. Entonces, el interrogatorio es la fase más importante, va a incluir pues preguntas específicas sobre los síntomas, de ahí viene la revisión por sistemas, y hemos visto todos los sistemas, y los test y las escalas y medidas. El interrogatorio, el síntoma básico usualmente de consulta es el dolor. Entonces, el dolor es un síntoma que va a ser evaluado en esta anamnesis y con aspectos que deben incluir la localización, la percepción, la descripción, el patrón, la frecuencia, etc. ¿Ya? Dentro de la historia clínica, además de los datos del dolor, de los síntomas, es importante considerar los antecedentes. Ya los antecedentes son una parte fundamental de la evaluación que nos van a dar antecedentes personales, de nacimiento, si es un niño, del periodo neonatal, del periodo lactante, ya del desarrollo psicomotor. Son cosas que nos va a ir contando el paciente, en este caso generalmente el padre, sobre el niño que sirven y nos dan idea de cómo ha evolucionado. Es importante pedir dentro de los antecedentes personales, si es adulto, si consume algún medicamento, qué medicamento, si ha sido operado, si fuma, en qué trabaja, cuánto ejercicio hace, si hace vida sedentaria o no, si lo han operado, ya en caso de que sea mujer, historia obstétrica, cuántos embarazos, cuántos hijos, cuántos partos, dedicación, etcétera. Todos esos antecedentes parecerían ir redundando demasiado, pero son muy importantes porque van a dar idea también de la calidad de vida que tiene este paciente, de las actividades que hace y de la funcionalidad en su vida diaria. ¿Ya? Entonces, nuestros antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, y también es importante preguntar sobre los antecedentes familiares. ¿Ya?
Después hay que preguntar específicamente, de acuerdo a lo que se consulta el paciente, por signos y síntomas asociados. Por ejemplo, a veces no reportan, el paciente tiene dolor para orinar, tiene fiebre, tiene pérdida de peso que no les aparente, tiene anorexia, tiene pies hinchados, edema, siente palpitaciones, siente taquicardia, se agita muy rápido, duerme mal. O sea, son signos que el paciente muchas veces no le va a contar al fisioterapeuta, no le da importancia y es importante buscarlos. Dentro de la revisión por sistemas, les decía que hay que hacer revisión de todos los sistemas más importantes: cardiopulmonar, músculo esquelético, tegumentario y neuromuscular, y se incluye la parte de comunicación, afecto, cognición, lenguaje y estilo de aprendizaje, que pues ya se relaciona con la esfera de la funcionalidad neurológica. Ya a nivel cardiovascular es importante los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, y también ver la presencia de edema. A nivel musculoesquelético hay que evaluar al paciente de pie, cómo está sentado, y alguna actividad específica: levante las manos, abra y cierra los dedos, los rangos gruesos del movimiento, la fuerza y talla y peso. A nivel intertegumentario, pues la piel, básicamente es integridad, si no tienes caras de decúbito, la textura y el color, son muy importantes esos datos. A nivel neuromuscular hay que ver los movimientos, cómo se mueve, ya movimiento voluntario y si tuviera movimientos involuntarios, cómo camina, cómo es la locomoción y cómo hace la transferencia de un objeto a otro. Si las manos, ambas manos maneja igual o hay una mano que maneja menos que la otra. Dentro de la comunicación, afecto, cognición y lenguaje, pues hay que ver cómo se comunica el paciente contigo en el consultorio. Ese es uno de los primeros pasos, ¿sí? Cómo habla, cómo conversa. Ahí vamos a ver comunicación, vamos a ver lenguaje, vamos a ver la parte también de aprendizaje. Es importante determinar, porque tú te puedes romper explicándole al paciente y el paciente en realidad tiene un nivel de aprendizaje o de comprensión bajo, y hay que adecuar lo que tú vas a decir al paciente a su capacidad intelectual. Y dentro de los test y medidas que se aplican, pues aquí hay una lista larguísima, que en realidad no las vamos a tomar, son como 24 test, por ejemplo, de autocuidado y manejo en casa, de ventilación, de respiración, intercambio. O sea, son muchísimos test que se aplican de acuerdo a los datos de la anamnesis. Una vez reunidos los datos, procedemos a la evaluación, que va a hacerse un análisis de todos los datos y una síntesis para determinar un juicio diagnóstico, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones. También es importante, una vez recogidos los datos, que se haga un diagnóstico funcional. Un diagnóstico en fisioterapia básicamente es funcional, pero se debe hacer con una mayor claridad este diagnóstico funcional. En el fisioterapia lo que vamos a hacer es identificar el nivel de funcionalidad de la persona, cómo desarrolla sus actividades de la vida diaria. Por eso, si él es independiente, es dependiente parcial, si en realidad le cuesta muchísimo incluso el levantarse de la cama para peinarse, el ir al baño, ya son cosas que es importante pesquisar, y eso te va a dar un diagnóstico de funcionalidad. El paciente puede estar en silla de ruedas, pero es absolutamente funcional porque su medio se ha adaptado para él, entonces su nivel de funcionalidad puede ser muy alto. Y puede ser un individuo que camine y no tenga ningún déficit motor, pero tenga algún otro déficit cognitivo o auditivo y no se ha hecho las adaptaciones, pues su capacidad de funcionalidad es muy baja. Entonces, eso es importante también determinar como parte del diagnóstico en fisioterapia. Determinado el nivel de funcionalidad junto con el diagnóstico, es importante, como les decía, el pronóstico y el plan de cuidado. Si esta enfermedad se va a mejorar, no se va a mejorar, se va a mantener igual, va a empeorar. ¿Ya? Es importante determinar esto para que, de acuerdo a eso, creemos las expectativas de cura o de evolución. Y la reexaminación, que yo controlo y sigo viendo al paciente, y de acuerdo a eso modifico mi tratamiento. Muy rara vez, pues en la mayor parte de los casos, la fisioterapia nos acompaña muy largo tiempo en la vida. Muy rara vez se da de alta prontamente. Otra cosa es que el paciente no venga, ¿ya? Y es diferente que uno le dé el alta, realmente.
Bien, para preguntarse, además, cómo yo podría seleccionar algunos pacientes que van a tener un diagnóstico diferencial con otras patologías, ya cómo podría yo saber qué pacientes necesito derivar o qué pacientes no van a requerir solamente un manejo fisioterapéutico, es que se ha ideado un sistema que se llama de screening o de alerta o de tamizaje en fisioterapia, que lo que pretende es seleccionar los pacientes que van a tener otras manifestaciones o corresponder a otras enfermedades que son de manejo médico. Que el paciente tiene síntomas motores y funcionales, pero estos están relacionados con una esfera más psicológica. Es decir, yo puedo hacer mi terapia física, pero necesito en apoyo la parte psicológica. Y otro tipo de banderas, pueden ser las banderas negras o azules, que se relacionan con el ambiente de trabajo familiar que le rodea al paciente, que puede hacer que este paciente tenga síntomas motores relacionados con esto, ¿ya? Entonces, ya desde un punto de vista diferente. Entonces, las banderas rojas son las más importantes porque son de alerta. Nos dice que este paciente, estos síntomas musculares pueden deberse a una condición médica que puede tener diferente gravedad. Por lo tanto, en este grupo de pacientes, el diagnóstico y el tratamiento es diferente. Yo no voy a poder manejar como fisioterapeuta esto. Y si encuentro una bandera roja, debo derivar el paciente a un centro donde haya un especialista médico que pueda tratar y manejar estos pacientes. Ya no me sirve nada tampoco mandarlo al médico de la posta o general si es un problema cardíaco, por ejemplo. No va a poder ayudarme. Entonces tengo que ver la posibilidad de que realmente sea un médico del área que pueda servirle al paciente, ¿ya? Para evitar que siga dando vueltas y tengamos reconsulta, otra vez consulta, ¿ya? Las banderas amarillas están destinadas a identificar problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas conductuales, problemas de actitud, de creencias, ansiedad y demás. Entonces, muchos de esos síntomas se van a traducir en molestias musculoesqueléticas. Las más frecuentes van desde dolor de espalda, las lumbalgias, hasta la cefalea, una tensión muscular cervical, que básicamente no es que el paciente se las inventa, ya, sino que la tensión puede generar estos dolores, estas molestias. Entonces, yo puedo hacerle fisioterapia y aliviarle, pero no voy a solucionar el problema. Entonces, es importante que cuando yo identifique una bandera amarilla, este paciente sea igual derivado a buenas manos, en este caso, quienes tratan la parte de la mente, de las emociones y demás, es la parte psicológica. Por último, hay otros sistemas en que incluyen otras banderas, pero este quizás es el más sencillo, y incluyen las banderas azules o negras, que son aquellas que se relacionan con el trabajo, con los compañeros de trabajo, con su ambiente laboral en la mayor parte de los casos, o a veces familiar. En este caso, las molestias musculoesqueléticas están relacionadas principalmente con algo a veces ganancial. Tengo que pedir una baja médica porque quiero una baja médica, entonces muchas veces yo digo que tengo una molestia muscular, tengo un dolor y a veces esa es la causa más fácil para pedir una baja y en realidad no hay. O tengo problemas con los colegas, ya distintos problemas en el ambiente laboral y que hacen que yo tenga que tener estas molestias, ya sea por estrés o porque, digamos, tengo una mala postura en el trabajo, tengo más horas de trabajo, etcétera. Entonces, estos constituyen otro tipo de enfoque. Ya no es que yo voy a agarrar y voy a darle baja o le voy a decir que renuncie a su trabajo, pero puede ser esta la razón por la que mi terapia no va a ser suficiente, ¿ya? Y necesito otro enfoque para manejar estos casos. Bien, bien. La parte de las banderas vamos a tener unos documentitos que yo voy a compartir con ustedes, pero que es importante que
puedan, eh, ¿dónde está? Que puedan seguir leyendo, ¿ya? Hay muchas otras cosas más